Amado Dios, en esta tarde, Señor, nuestro corazón está dolido, Padre, de ver tantas desgracias. A nivel mundial, bendito Dios, tanta gente muriendo, Señor, cuando tú fuiste quien moriste por ellos, por sus pecados. Y eso nos causa congoja, Señor. Entendemos, Padre poderoso, que la oración es poderosa. La oración ha cambiado naciones a través de avivamientos en las diferentes etapas de la humanidad, de hombres que decidieron pagar el precio, que decidieron suplicar, Señor, a favor de los pueblos, de las naciones, de las personas. Es un tiempo muy complicado el que estamos viviendo, mas sin embargo sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. El profeta Habacuc dijo en una ocasión: en tu ira acuérdate de la misericordia. Y estamos acudiendo esta tarde, Señor, a tu misericordia, para que tú, Señor, en el tiempo que tú así lo tengas planeado, todo esto pueda parar, Señor, sobre todo esta pandemia, Señor. Hemos visto las reacciones de las diferentes personas, Padre poderoso. No nos imaginamos, bendito Dios, a personas protestando porque no los dejan entrar a los antros. No nos imaginamos la insolencia del hombre, bendito Dios, en eventos masivos, sin ningún distanciamiento, sin ninguna medida de seguridad. Es algo terrible. Ellos están tentando a la muerte. Pero te rogamos en tu gran misericordia en este tiempo, que tú guardes nuestras vidas, guardes nuestras familias y familiares, bendito Dios, que tú los cubras con tu sangre preciosa. Y aquellos que no han recibido a Jesús puedan hacerlo, Padre, porque tarde o temprano vamos a morir con pandemia y sin pandemia. Y los doctores y doctoras, Padre, no nos van a dar ni la vida ni la muerte, porque eso es algo que está en tu mano, Señor. Te rogamos nos bendigas en esta tarde grandemente a través de lo que vamos a estudiar, bendito Dios, que quede hondamente grabado en nuestros corazones. Y sobre todo que nos dé la gracia, Dios, para ser obedientes de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Bendícenos y bendice los que no se han podido conectar aún, porque lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, pues realmente una de las cosas importantes es entender que nosotros somos claves. Y bueno, para que esto pueda ser así, tenemos que entender que tenemos que vivir en aquel versículo que el Señor nos dejó, que muchos de nosotros conocemos, cuando el Señor Jesucristo está diciendo y decía todo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esa es la condición en la que Cristo espera ser seguido por cada uno de nosotros. Pero vamos a decir de qué depende. No se escucha. ¿Y escuchan ustedes? ¿Me oyen? No. ¿Me oyen? No, Ahí ya, no escuchamos el principio. Paralizó todo. Ok. Ok, estábamos diciendo que la clave somos nosotros cuando morimos a nosotros mismos, como dice Lucas 9:23. El siguiente versículo, es el 24, es algo muy triste, porque dice que el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y dice también lo contrario: el que encuentra su vida la va a perder. Entonces tenemos que entender que estamos en función del factor tiempo. El Señor Jesucristo no, porque es eterno. Nosotros no somos eternos, no al menos en esta vida. Y lo que nosotros necesitamos hacer es entender el plan de Dios para nosotros. El que miremos a nuestro alrededor y entendamos que hay mucha gente que necesita de Cristo, y más en este tiempo. Esto es algo que llamaremos crucificando al yo. En lo más duro de la guerra civil de los Estados Unidos de América, Abraham Lincoln a menudo encontraba refugio en una iglesia presbiteriana en Washington, D.C. Iba con unos de sus ayudantes, se sentaba,
se ponía su sombrero sobre sus rodillas y nunca interrumpía, ya que sabía que la congregación se distraería si supieran que el presidente había venido a esta reunión entre semana. Se sentaba a mi lado cerca de la oficina del pastor, mientras que el ministro abría las escrituras y enseñaba la palabra de Dios y dirigía la reunión. La guerra, ustedes recordarán la guerra civil en Estados Unidos, estaba destrozando al país y a su alma. Habiendo perdido un hijo, Lincoln estaba en lo más bajo y necesitaba consuelo y sostén. Cuando el pastor terminó su mensaje y la gente empezó a salir, el presidente en silencio se puso de pie, se arregló su chaqueta, tomó su sombrero en la mano y comenzó a salir. El ayudante lo detuvo y le preguntó, ¿qué pensó acerca del sermón, señor presidente? Él dijo, pienso que el sermón estuvo muy bien organizado y articulado. El ayudante dijo, ¿piensa que fue un gran sermón? Lincoln contestó, no, yo pienso que él falló. ¿Falló? ¿Pero cómo? ¿Por qué? Porque no nos pidió que hiciéramos algo grande. Y lo más grande que el Señor Jesús nos pide es Proverbios 23:26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, no por tus caminos. Si el Señor tiene nuestro corazón, el Señor tiene todo de nosotros. Y Él necesita corazones que estén dispuestos a predicar el Evangelio a todos los que nos rodean. Quizás muchos de nosotros tenemos familiares amados que no han recibido a Cristo. Y la pregunta obligada es, ¿quién les va a hablar? Tenemos que ser aquellos que conocemos de Jesús, porque la vida se va a terminar de un momento a otro. Nadie nos asegura que el día de mañana estaremos vivos. Mas, sin embargo, Dios, a través de Jesús, en su muerte en la cruz, nos ha dado el regalo de la vida eterna. Bueno, yo te digo esta tarde que lo más grande que tú puedes hacer para contigo mismo es lo que Dios nos invita a que hagamos en Marcos 8, 34 y 35. Y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Aquí nos está mostrando dos únicos caminos. El estar viviendo la vida como nosotros pensamos, como nosotros queremos, como nosotros imaginamos que está bien. Y la otra es el camino al que Él nos está invitando aquí. Dice el que pierda su vida por causa de mí, por causa de Cristo y del Evangelio, que significa buenas nuevas, la salvará. Y ese es el mejor camino y la mejor decisión que tú y yo podemos tomar. Entregarle a Dios nuestra vida, que es lo más valioso que Él nos ha dado, y decirle, Señor, aquí está mi corazón, tú trabaja en él, muéstrame tu voluntad, dame las oportunidades para hablarles a otros del Señor Jesucristo. Pero, sin embargo, tenemos el ejemplo del profeta Isaías. En Isaías 6:8 dice, después oí la voz del Señor que decía, no está diciendo Isaías la voz que me decía, no, la voz que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Aquí la vida cristiana está sintetizada en una entrega como la que está haciendo aquí Isaías. Preguntémonos por qué oyó la voz del Señor. Él era el profeta en turno. Él fue llamado por Dios, así como tú y como yo. Y el Señor está diciendo, ¿a quién enviaré? Este llamado alcanza también tu vida y la mía hoy.
¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Cuando Isaías oye esta invitación de parte del Señor, él dice, entonces respondí yo. No dice, entonces responderá el pueblo. No, yo. Es algo personal. ¿Qué respondió? Heme aquí. Heme aquí significa no ponerle condicionantes al Señor. No ponerle trabas. Nos habla de una voluntad totalmente entregada al propósito divino. Heme aquí. No dijo, heme aquí, pero si esto, pero si lo otro. No, heme aquí. Enseguida de que él hace esta declaración delante del Señor, él dice, envíame a mí. Él no está pluralizando. Repito, esto es algo personal, un llamado que tú y yo tenemos a través de los años y a través de la palabra de Dios para nosotros en estos días tan tremendos que nos ha tocado vivir. Negarse a sí mismo es el primer paso del que quiera ir en pos de Cristo. La cruz es el privilegio del cristiano, pero solo los obedientes pueden tomar la cruz. Nadie más puede hacerlo sino aquellos que quieren agradar al Señor y por amor. Decíamos ahí en unos versículos atrás, el que pierda su vida por causa de mí. Y esto señala qué tanto amor tenemos tú y yo por Jesucristo. Esto nos muestra si Él es lo más importante para nosotros o hay otras cosas que están estorbando nuestra relación con Él. La gente siempre está diciendo, es que es mi tiempo. Pero la vida nos los dio el Señor. El tiempo no es algo que nos pertenezca, mas sin embargo hacemos como nosotros queremos. Él está diciendo que el que pierda su vida por causa de mí. ¿Cuál fue la causa de Jesús? La cruz. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Esa fue la causa de Jesús y esa debe ser la misma causa que te mueva a ti, que me mueva a mí en este tiempo que nos ha tocado vivir, en esta generación que también debemos evangelizar y más ahora cuando esta pandemia terrible se está llevando muchos a la eternidad sin Jesucristo. La humanidad ha conocido hombres buenos, capaces de sacrificio, capaces de tomar sobre sí el conflicto ajeno. Son hombres humanitarios, benefactores, y como ejemplo pudiéramos citar a Benito Juárez, a Simón Bolívar y muchos más. Pero ellos no están tomando la cruz. Nada de lo que ellos hicieron cambiaría la situación eterna de ningún hombre. Solamente en Jesús está la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios. No hay otra manera. Yo entiendo que hay personas que no quieren seguir a Cristo, pero cuando estemos allá vamos a lamentarnos de lo que no hicimos aquí abajo en la tierra, por lo que ustedes quieran. Entonces, porque solo y únicamente un cristiano obediente puede tomar la cruz, y solo la cruz salva las almas. Ninguna religión nos salva. Nos salva Cristo en la cruz. Él es el que sí nos salva. Pero depende de que yo desee ser salvado o no. Porque a veces encontramos personas que ni siquiera se interesan en la Biblia. Encontramos mucho egoísmo. Afuera encontramos a estas alturas todavía personas que no creen en la vacuna. Encontramos a unas personas que no se cuidan. Y si no se aman a sí mismos, mucho menos van a amar al resto de los que les rodean. Cuando un creyente lleno del Espíritu Santo toma la cruz, su vida manifiesta la vida del Señor Jesucristo.
Los perdidos, al mirarle, no ven en él una iglesia, ni una ideal, ni una religión, ni una teoría, sino únicamente a Cristo vivo en su vida. Eso es lo que ven. Esto no es un club de que a ver quién tiene más creyentes. No, es seguir a Cristo, seguir su causa voluntariamente con todo el corazón y lo más importante, por amor a su nombre. La razón por la que muchos cristianos no pueden servir bien en su ministerio de ganar las almas es porque no quieren morir a sí mismos, pero esto es indispensable para servir al Señor. Juan 12:24 nos dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Tú y yo conocemos el trigo, conocemos sus espigas, pero nunca nos imaginamos que una espiga llena de muchísimas espigas, una sola, provino de una semilla que tuvo que morir bajo la superficie de la tierra para poder emigrar con vida nueva, con vida productiva. Quizás tú tienes tu trabajo y en el trabajo tienes que dar resultados. Te piden y exigen resultados. Bueno, aquí el grano de trigo somos tú y yo, que debemos morir a nosotros mismos para que venga por medio nuestro muchos al conocimiento de Jesucristo. ¿Qué debemos hacer? Para vivir debemos morir. Pero esto es contrario a lo que el mundo dice. El mundo dice que para vivir debes luchar. Pero con Cristo, para obtener cosas eternas, debemos morir a nuestro yo. Y es así como tendremos una vida de poder y fruto, lo que Él está esperando. Si la causa de Cristo es tu causa, Él te ha puesto para que lleves mucho fruto y que ese fruto permanezca. Y esto es algo maravilloso, sobrenatural y milagroso. Debemos aprender a morir continuamente para poder experimentar la resurrección de Cristo y así permitir que el Señor nos use. Imagínate qué privilegio, que Dios nos use como los instrumentos que Él requiere para llevar su evangelio, para llevar esperanza, para llevar consuelo a todos aquellos que están pasando momentos muy difíciles actualmente. Pero quiero decirte que a veces el morir a nosotros mismos es muy doloroso, porque es contra nuestra naturaleza pecaminosa. Pero es indispensable para poder reflejar a Cristo en nuestras vidas. No hay otra manera. Si decimos que es agradable morir a nosotros mismos, no lo es. Por eso dice él, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y el seguirle a él es algo glorioso. Él nos habla de nuestras aflicciones, pero nos habla también de la eternidad. Dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y más excelente peso de gloria. Nuestras breves vidas en esta tierra no son nada en comparación con la eternidad que pasaremos con Él. Y los que nos rodean, y nuestros familiares, y nuestros amigos que no han querido recibir a Cristo, que quizás nos han rechazado abiertamente. Lo que ellos no saben es que no nos han rechazado a nosotros, sino a Jesucristo. Esto es algo tremendo. Y se cumple la frase que Cristo dijo hace más de 2000 años atrás, en el pasado, en la mismísima cruz: Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. La gente no sabe lo que hace hasta que vienen las consecuencias. Hasta cuando ya puede ser demasiado tarde para la vida de la persona. Entonces, he ahí la importancia de decirnos el Señor a través de su palabra: ustedes son mi especial tesoro. Pero si no vamos a la Biblia para encontrar el cómo ser los tesoros del Señor, para que los que nos rodean
puedan conocer el Evangelio, estamos perdiendo mucho. Y va a ser una pérdida para la eternidad, lo que es más duro. Ahora bien, el tomar la cruz cada día no es un fruto de un impulso, sino que es una decisión diaria, para siempre, definida y terminante. No se puede llegar a la cruz por casualidad. Cristo no lo hizo así. Habló con su Padre. No tomó la cruz sin reconocer antes la dimensión del sacrificio que se imponía. No le gustaba la cruz, fue hacia ella. ¿Sabes por qué? Porque él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él no quiso hacer su propia voluntad. Él le dijo al Padre, no mi voluntad, sino tu voluntad. Y la voluntad del Padre es que Él fuera a la cruz a pagar por nuestros pecados para que tú y yo tuviésemos la vida eterna. Y más aún que llevásemos ese mensaje de salvación a todos los que nos rodean. Marcos 16 dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Esa es la parte, esa es la causa que nosotros debemos seguir. Y esa es la causa más noble a la que nos debemos. Por eso, como hijos obedientes, antes de consumar su sacrificio, clamó al Padre. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Por eso él llegó a decir, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. De una manera voluntaria, de una manera con un profundo amor por el Padre y aún por nosotros. Si no hubiera habido ese sacrificio en la cruz, el infierno hubiera quedado chico para toda la humanidad entera ahí. Mas, sin embargo, él fue gozoso a la cruz, al ver lo que se iba a producir ahí, nuestra salvación, el que vivamos vidas diferentes a como el mundo vive allá afuera, cada vez con un libertinaje mayor, cada vez con más perdición, con más violencia, con más corrupción. Y este mundo se va deteriorando en todos los aspectos de la vida y del mismo planeta. Entonces, no sea como yo quiero, sino como tú. Tenemos que entregarle nuestra voluntad a Dios. Es muy grande la causa para la que Cristo nos ha llamado. ¿Y qué es lo que necesitamos? Entregarle nuestro corazón, entregarle nuestra vida. Necesitamos eso. Regresar a nuestro Señor. Retomar su causa. Entender que la vida es muy breve. Que solo tenemos una vida para servir al Señor Jesucristo. Y necesitamos entregárselo. Pero el punto aquí es que Él está diciendo y sigue diciendo en pleno siglo XXI, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? La respuesta de Isaías fue, heme aquí. Es algo sencillo y simple. Lo complicado es cuando tú y yo estamos confrontados a entregarle nuestra voluntad, nuestro tiempo, nuestra vida y todas nuestras cosas a Él. Y entonces sí, envíame a mí. Es lo más fantástico que nos puede ocurrir. Lo más maravilloso, ser usados para la gloria de Jesús. Muy bien. Decíamos, sometió libremente su libertad al Padre. No sin reflexión, no por súbito impulso, no bajo influjo de emociones transitorias. Por eso dijo que quien tomara su cruz, que lo hiciera cada día. Tomar la cruz es una actitud que envuelve toda la vida del cristiano. Pero preguntémonos en esta tarde, ¿a qué debo morir? Bueno, a todo lo que es nuestro primer nacimiento, nuestro ser humano, factores de personalidad, aún puntos débiles y puntos fuertes, y nuestras ambiciones.
Dios las puso bajo sentencia de muerte y deben ser puestas en la cruz. ¿Para qué? Para que Cristo tenga el primer lugar en tu corazón y en el mío. Decíamos hace un momento en Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón. Miren tus ojos por mis caminos. En este tiempo hay muchas noticias que distraen nuestra atención de la cosa más maravillosa que es ganar las almas para Cristo. Pero el punto aquí es que tenemos que tener una respuesta como Isaías, heme aquí. Las características del antiguo hombre, o sea, nuestra antigua naturaleza pecaminosa, permanecen aún después del nuevo nacimiento, pero son más malas que nunca. ¿Por qué? Porque están en clara rebelión contra Cristo, negándose a morir. Tu carne y mi carne no quieren eso. La carne se opone a que nosotros nos entreguemos a Cristo. Nuestra carne pecaminosa se opone a que seamos como Isaías diciéndole al Señor, heme aquí. La carne no quiere eso. La carne quiere llevarnos a pecar continuamente y de diferentes formas y muchas veces de una manera muy, muy sutil. El punto es, nosotros vamos a dejar que se salga con la suya. En el poder del Señor estamos capacitados para crucificar esa carne con sus pasiones y sus deseos. Y esto es algo maravilloso. No vivir como el resto de la gente, en pecado y ya muy abiertamente. Ustedes pueden ver el mundo que nos rodea, que cada vez está peor. Cuando tú y yo éramos jóvenes, todavía, veíamos no tanta perdición como la que vemos hoy día. Bueno, conforme se acerca el día en que el Señor Jesucristo regrese, vemos y vamos a ver este mundo caer en decadencia, en todos los sentidos, en todos los aspectos. Pero repito, tenemos realmente ese llamado a seguir la causa del Señor Jesucristo para que nosotros seamos siervos, para que Él nos pueda usar, para que Él pueda tener nuestra voluntad. Pero esto es algo que nosotros tenemos que hacer y entregar nuestra voluntad al Señor Jesucristo. Bendito sea. Hay una lucha profunda en nuestro interior entre nuestra antigua naturaleza y el Espíritu Santo. En Gálatas 5, 17 en adelante, nos muestra este tipo de lucha que tenemos que entender perfectamente bien. Nos dice ahí, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dios entiende esta lucha, pero Él ya nos dio la victoria sobre yo, sobre esa antigua naturaleza pecaminosa que se niega a morir. Pablo dijo en una ocasión, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ya no quiero vivir yo, sino vive Cristo en mí. Pero Satanás, con nuestra antigua naturaleza, que es su aliada, siempre está como león rugiente, buscando a quien devorar. Él no quiere que tú estudies la Biblia. Él no quiere que tú ores y supliques a Dios. Y mucho menos Él quiere que andes hablando del Evangelio y ganando las almas por aquí y por allá. Pero esta es la causa de Cristo. Satanás es alguien ya vencido. Dice el Señor que Él nos lleva de victoria en victoria. Bendito sea por eso. Muy bien. Cuando hay una entrega sin reservas, entonces vienen a nuestras mentes pensamientos terribles de adulterio, de fornicación, etc.
Y es porque la antigua naturaleza se revela y está en antagonismo contra todo lo que quiere glorificar a Dios. De repente tú tomas la decisión de leer tu Biblia este día y algo se atraviesa. Te llaman por teléfono, llega una visita, te piden alguna cosa y vamos dejando atrás esa comunión con Cristo. Entonces, pero cada cristiano ha de encontrar en las circunstancias en las que les toca vivir, entre los hombres con quien convive, su propia oportunidad de tomar su cruz y entonces, con toda libertad, su propia decisión, porque su cristiana voluntad así lo escoge. Cada cristiano debe tomar su cruz de servicio. El Señor Jesucristo declaró cuando Él estaba en la tierra, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y otro ejemplo es cuando se ciñó la toalla y lavó los pies de sus discípulos. Él les estaba enseñando una lección para el resto de su vida, servir al prójimo. Imagínense que nosotros hubiéramos sido cualquiera de estos apóstoles y vemos a Cristo tomar nuestros pies y lavarlos. Oye, nos consideramos indignos, Señor, están muy sucios, tienen mal olor. Pero el Señor iba más allá de eso. Estaba enseñando una lección de servicio para que ellos hicieran adelante lo mismo cuando Él ya no estuviera en esta tierra. Entonces, si lo hace, si tomamos nuestra cruz de servicio, sabrá llegar a los que están presos en sus pecados, dándoles a conocer el Evangelio y salvando más almas para la gloria de Dios. Y no conocerá la frustración de tanto cristiano que dan testimonio del Señor sin tomar la cruz. Ellos toman como pretexto y dicen que la gente es dura, que no reciben la palabra. Los que toman la cruz, en cambio, sufren y lloran por ver las condiciones de las almas sin Cristo. Hace algunos días, cuando aquí estaba dando el reporte de la cifra de muertes, el doctor de la O, a mí me indignó mucho cuando él hablaba de bebés muertos. Ustedes no se pueden imaginar a un bebito de 1 mes intubado y otro de 9 meses y ambos murieron. Yo oraba al Señor y le decía, Señor, se están metiendo con nuestros niños. A Satanás no le importa, los quiere destruir. Apiádate. Y nuestros niños siguen muriendo por falta de clamar a Dios. Pero, repito, Él tiene todo bajo control, aunque no nos agrade. La salvación del mundo de nuestros amados inconversos, de nuestros amigos, compañeros del trabajo, de la escuela, vecinos, dependen de la cruz que tomamos cada día. La causa de Cristo se está traduciendo a un frente de batalla hoy día que se llama la oración, que se llama suplicar a Dios para que Él se manifieste y traiga un avivamiento a esta pobre nación aquejada por tantos problemas a nivel nacional. La nación entera está sufriendo. Los índices de violencia de otros sexenios se han duplicado en un solo sexenio de 3 años y medio. La pobreza ha aumentado al doble en solo 3 años y medio de la gestión de este señor presidente. Y no se ve realmente una mejoría. Y quizás la mejor disculpa que ellos tienen es la pandemia. Y sí, es cierto hasta cierto punto. Pero el punto es que no vemos a un presidente con un cargo profundo por la nación. Él un día va a tener que darle cuentas a Dios de cómo él y su gabinete y todos sus allegados fueron conduciendo a este país a las diferentes decisiones que van a bendecir o van a maldecir a este pobre país. Y la Biblia nos insta a que oremos por ellos, para que tomen buenas decisiones, para que muchos puedan ser beneficiados por esas buenas decisiones.
Recordamos nuevamente a Isaías. Después oí la voz de Dios. Esa es nuestra mayor necesidad. Oír la voz de Dios en estos tiempos tan convulsionados por tantos problemas a nivel mundial. Y la única manera de poder oír su voz es ir yendo a la palabra, con humildad, con necesidad, en humillación, para que Él nos hable como hizo aquí con Isaías. ¿A quién enviaré? Esa es la interrogante de Dios para todos aquellos creyentes que habitamos este mundo. ¿A quién enviaré? Isaías nos deja un ejemplo maravilloso. Heme aquí, envíame a mí. Dios quiera que esta tarde podamos entender la profundidad de estas palabras dadas por el Espíritu Santo para entender el llamado divino que tú y yo tenemos por la causa del Señor Jesucristo. No valen en la eternidad los impulsos momentáneos de los bien intencionados, solo los que quieren tomar su cruz hoy, sabiendo que la seguirán tomando cada día. Obtendrá los frutos que solo desde la cruz del sacrificio propiciatorio voluntario se puede lograr. Tomar la cruz de otro modo es un autoengaño. Decía ahí, sígueme. Pero ¿quién quiere seguir a Cristo en estas condiciones? Anteponemos nuestra propia voluntad y es una lucha muy fuerte entre la voluntad propia y la voluntad del Señor. Sígueme, dice él. Quien toma su cruz cada día, lo hace para seguir las huellas de Jesús. El apóstol Pedro nos declara en su carta, ya en primera de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados. Para esto fuimos llamados. Eso es claro. Lo entendemos con facilidad. Lo difícil viene cuando nosotros no lo obedecemos. Y podemos quedar impresionados por su palabra en este preciso momento y estamos en nuestras mentes trayendo la palabra y pasan 2 o 3 días y tenemos la tendencia a olvidarlo. Pero dice aquí la palabra, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él ya ha marcado el camino a seguir en la vida de cada uno de nosotros en esta vida. En este tiempo que nos ha tocado vivir, y repito, solamente tenemos una vida para vivir para Jesús. Tu decisión, mi decisión en esta tarde para con Dios es de consecuencias eternas, para bien o para mal. Esto ocasionado por tener una visión del Señor. Quien no sepa oírlo a través de su palabra, puede llegar a ser muy activo, muy sacrificado, sin ser en verdad un obrero útil en la viña del Señor. ¿Cómo ver al Señor que decidimos seguir? Dios nos ha dado 2 herramientas indispensables para la lucha en la vida del cristiano. La primera es su palabra. Pero ¿tenemos un aprecio por ella? ¿Tenemos el amor y la autodisciplina para consultarla diariamente? Eso solo pueden contestarlo tú y yo. La otra herramienta es la oración, que nos permite constatar el grado de cercanía que se mantiene en aquel cuyos pasos seguimos. Y esto es algo importante. ¿A quién estamos siguiendo el día de hoy? Nuestros intereses, nuestros planes, nuestra familia. Es legítimo en la vida, pero realmente el llamado al que hemos sido convocados es mucho más importante que esto, y además el seguirlo afecta en bendiciones la vida de los nuestros. Como puedes ver, tenemos que tomar una decisión inteligente, que esto nos haga reflexionar profundamente cómo queremos pasar el resto de los días que Dios nos permita estar aquí.
Dios quiera que sea en una entrega y obediencia a su voluntad. Debemos experimentar el morir a nosotros mismos. ¿Por qué razón? Porque de esta forma la palabra de Dios llegará hasta lo más profundo de nuestra vida. En Hebreos 3:8 dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Si oyeres hoy su voz. Yo creo que la hemos oído a través de su palabra en esta tarde, apelando a nuestro corazón, a nuestra voluntad, para que le entreguemos incondicionalmente nuestra vida a Jesús. Si oyeres hoy su voz. Pero da también una advertencia cuando es lo contrario. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Aquí Hebreos nos está hablando de la experiencia de Israel en el desierto. Cuando ellos se quejaron, cuando ellos murmuraron, cuando ellos no querían seguir al Señor por fe. E incluso ellos querían regresarse a Egipto y darle muerte a Moisés. Que eso no suceda con nosotros. Para vivir una vida sobrenatural debemos morir a nosotros mismos. Debemos experimentar la cruz continuamente para permitir a Cristo vivir plenamente en nosotros. Un ejemplo de esto era Gedeón. Él no era un necio, él sabía depender del poder de Dios. 32,000 hombres estuvieron listos y disponibles para poder pelear al lado de Gedeón. Y él le dijo que mandara a los recién casados y a los cobardes a sus casas. ¿Tú te imaginas ahí 32,000 hombres dispuestos a seguir a Gedeón en un tiempo en que Israel estaba en una idolatría terrible, en un apagamiento espiritual espantoso de esta nación de Dios? Y él escoge a Gedeón y se le aparece el ángel y le dice, varón fuerte y valiente. Él no se consideraba así. El ángel estaba hablando al futuro inmediato, a cómo Dios lo iba a transformar. Imagínate, si el Señor en su convocatoria están reuniéndose 32,000 israelitas para pelear, el Señor le dice que mande a su casa a los cobardes y a los recién casados, y quedaron como 22,000. Y el Señor le declara a Gedeón, aún es mucho el pueblo. No sé qué vayan a decir que ellos obtuvieron la promesa, la victoria por sí mismos. Y entonces quiero decirte que el Señor le dijo, llévamelos a las aguas y ahí los probaré. Dios nos prueba también en nuestra fidelidad, en nuestra obediencia. Gedeón obedece, los lleva a las aguas y no te vas a poder imaginar que quedaron 300. Con una simple prueba. ¿Cómo tomaban ellos el agua de ese río? Unos se ponían sobre sus rodillas y bebían directamente del agua. Otros tomaban el agua en su mano y la llevaban a su boca. Quedaron 300. Y Gedeón le está pidiendo a Dios una prueba. ¿Se acordarán ustedes de aquel vellón? Que si su palabra era así, allá en Jueces, capítulo 6-8, le dice que quede nada más el rocío en la tierra y que el vellón se quede seco. Y así sucede. Y nuevamente Gedeón le vuelve a decir que ahora solamente el rocío quede en el vellón y la tierra quede seca. Y así sucedió. ¿Qué estaba haciendo Dios con Gedeón? Fortaleciéndole. ¿Cómo vamos a enfrentar con 300 hombres a 32,000? ¿Cómo? Bueno, el Señor viene, otra vez le dice, si tienes miedo, desciende con fura tu criado. Y ellos se van acercando ocultamente al campamento de estos amalecitas.
Y los ven, ¿no? Como, imagínense como una ciudad, ¿no? Cuando vamos acercándonos por una carretera desde una montaña, que se ve súper iluminado. Pero él escuchó decir a dos soldados hablar entre sí que uno había tenido un sueño. Bueno, ¿cuál fue este sueño? Yo veía que un gran pan iba deslizándose hacia nuestra tribu y la destruía del todo. Y ahí Gedeón tomó las palabras del Señor y se preparó para la confrontación. Y tú ni yo podemos imaginar cuáles fueron sus armas. Eran unos cántaros con teas ardiendo y unas trompetas. Oye, es una manera muy descabellada de enfrentar una batalla, y más contra 132,000. Pero él obedeció. Él entregó a Dios su voluntad para enfrentar esa batalla imposible, la voy a llamar así. Hay batallas que tú y yo estamos librando y que también no son imposibles para nosotros, pero para él no. Él dijo en Éxodo, ¿hay algo difícil para mí? No. Y entonces, Gedeón, ya listo con los 300 soldados, dice, por Jehová y por Gedeón. Y corrieron dentro del campamento de estos hombres, tiraron allí sus vasijas con fuego adentro, y se hizo una confusión tremenda que estos hombres, estos 132,000, se mataban solos entre sí. Y Dios trajo una grande victoria al pueblo del Señor. Entonces, Dios no gana sus batallas con las mayorías, sino con las minorías. Uno de nosotros es suficiente para ganar a miles si entregamos de todo corazón nuestra voluntad al Señor. ¿Por qué las mayorías no siempre tienen la razón? Bueno, ellas fueron las que llevaron a Cristo a la cruz. Josué 23:10 tiene una promesa para nosotros esta tarde. Un varón de vosotros perseguirá a 1,000, como Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Y Jueces 8:10 nos dice, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Con Gedeón, 300 hombres vencieron a 120,000 madianitas. O como Moisés tenía 40 años, cuando fue llamado y se necesitaron 40 años más para prepararlos, en los cuales él fue limpiado de sus asperezas, o sea, aquellos pecados que estaban estorbando la vida de Moisés para que él fuera el gran líder que Dios usó. Él nos considera como algo muy precioso, como una perla hermosa para él, para no destruirnos, tratándonos con cuidado, para no lastimarnos al limar también nuestras asperezas. Somos algo valioso para él. Dios no quiere destruirnos, él quiere construir en nosotros. Pero la verdad, sin la cruz no es suficiente. Cuando hablamos del Señor muerto en la cruz, olvidamos algo. Mira la cruz, ahí está Cristo colgado. Da la vuelta por atrás, tú también estás ahí crucificado. Gálatas 2:20, Pablo llegó a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Amor y entrega van juntos. Y 2 Corintios 4:11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Este versículo muestra la vida de Jesús que debe manifestarse en nuestros cuerpos. Esto es algo sobrenatural o milagroso. En nuestro mensaje pasado veíamos que nosotros éramos los vasos de barro y que el poder era de Dios absolutamente. ¿Qué le permite a Dios la muerte a nosotros mismos? Trabajar en nuestras vidas.
qué privilegio tener la vida de Jesús manifestada en nuestros cuerpos. La llenura del Espíritu Santo se manifiesta en el gozo. Pablo hablaba de su experiencia de tener el gozo del Señor. ¿Y tú? ¿En dónde estás hallando tu gozo? ¿En internet? ¿En los antros? ¿En una relación? ¿En la ropa? ¿En el dinero? ¿En una posición? ¿En el trabajo? ¿En tu carrera? ¿En tu familia o en tus proyectos? Debemos encontrar nuestro gozo en el Señor Jesucristo. Esto es algo que el mundo no puede conseguir ni mucho menos entender. Este gozo es una felicidad muy profunda que no depende de ninguna otra condición. Abraham es un ejemplo en el capítulo 22 de Génesis. Él no dudó en cumplir las demandas de Dios. Él fue llamado a que sacrificara a su hijo Isaac cuando éste tenía aproximadamente 22 años. Después de caminar 3 días, estaba angustiado al saber que iba a sacrificar a su hijo. Y cuando Abraham levantó el cuchillo, Dios vio su corazón. Dios no quería tener a Isaac muerto, sino a Abraham sumiso a su voluntad, y le dio un sustituto, un carnero trabado en un zarzal. Abraham había puesto a Isaac en primer lugar, pero después de esto, Abraham fue obediente. ¿Qué es lo que sucedió con él? Recordemos que él era un anciano, Dios le dio la promesa a él y a su esposa de darles un hijo. Ella era estéril, era ya un anciano de más de 100 años. Y podemos entender la postura de Abraham, cómo ese hijo fue ganando poco a poco, involuntariamente, el corazón de su padre. Él fue un hijo de promesa. Y bueno, Dios quiere ser el único que esté en el primer lugar en tu corazón y en el mío. Y Dios lo probó diciéndole, sacrifícame a tu hijo. Pero ¿cuál es nuestro ídolo hoy? Dios quiere todos nuestros ídolos hoy. Dios quiere que tú traigas tus sacrificios para sacrificarlos y así pueda ser un instrumento útil en las manos de Dios. Cosas tan sencillas como el orgullo, la desobediencia, la necedad, porque nosotros pensamos en cosas quizás materiales, forman parte de, pero a veces se convierten en nuestros ídolos. Mi coche puede ser mi ídolo, porque es de último año, es deportivo, trae interiores de piel y tantas cosas. Pero es un ídolo que está estorbando mi relación con el Señor. En una ocasión, un misionero llamado Calvert iba con rumbo a la isla llamada Fiji, y el capitán del barco le estaba intimidando para que no fuera, diciéndole que estaba exponiendo su vida y la de los hombres que le acompañaban, que ellos iban a encontrarse con los caníbales y que iban a morir. Él respondió, nosotros no tememos a la muerte, ya que morimos antes de salir. Debemos morir por la causa de Cristo y para su gloria. Las personas que han sido de más grande bendición para las naciones son los muertos a sí mismos, pero vivos para Dios. Porque Dios a través de él puede manifestarse y hacer grandes cosas, y más en este tiempo difícil. O como otro, aquel misionero llamado John Peyton. Los caníbales te comerán, le dijo un viejo cristiano. Y Peyton, empeñado en hacerlo desistir de su resolución de ir a trabajar a las Nuevas Hébridas, Peyton le respondió, usted ya es un anciano, señor, y pronto estará en la tumba comido por los gusanos. Si yo consigo vivir y morir para glorificar al Señor, no hallaré ninguna diferencia entre el ser comido por los caníbales y el ser comido por los gusanos. Se nos cuenta también de este misionero John Peyton, de que él se hizo indeseable a los ojos de al jefe de esa tribu caníbal,
y mandó a sus súbditos a matarlo. Y fueron y regresaron sin haberle dado muerte. Y el jefe les preguntó, ¿qué sucedió? ¿Por qué no lo mataron? Es que ahí había unos vigilantes vestidos de blanco. Mandó a otros y en mayor cantidad y regresaron igual. No, es que tenía muchos guardianes ahí alrededor vestidos con túnicas blancas. Y la única explicación era que eran ángeles del Señor protegiendo la vida de este misionero, exponiéndola para llevar el evangelio a aquellos salvajes. Hoy, tú y yo debemos enfrentarnos a nosotros mismos. ¿Qué queremos para el resto de nuestras vidas? Entregarle a Dios nuestra voluntad, decirle como Isaías, heme aquí. Primeramente oír la voz del Señor y después responder a su llamado, que es un llamado para la eternidad. Dios nos quiere muertos a nosotros mismos y con una vida limpia. Después oí la voz del Señor. Tenemos que oír la voz del Señor a través de la palabra. Pero es el tiempo que quizás más negligimos, nuestros tiempos de comunión con el Señor. Porque estoy muy ocupado, porque mi trabajo me absorbe mucho tiempo. Y sí puede ser razón, es cierto. Pero tenemos que encontrar nuestro tiempo para Cristo. Que nadie nos robe ese tiempo, nada ni nadie. Bueno, Isaías nos estaba diciendo, heme aquí. Él respondió al llamado del Señor, a quién enviaré y quién irá por nosotros. Y ojalá que esta tarde las palabras de Isaías puedan ser las mismas que él profirió en ese tiempo en nosotros. Primero, heme aquí, Señor. Te entrego mi voluntad, te entrego mi vida, te entrego todas aquellas áreas, Padre, que son un problema, que impiden que el Espíritu Santo trabaje en mi corazón. Y bueno, pues aquí termina nuestro mensaje. Gracias a Dios por su palabra. Estamos ahí